Vamos a esperar que se conecten, vamos a esperar que algunos se conecten, se enlacen y estén enlazados en el nombre de Jesús. Vamos a esperar que se conecten. Sé que más de uno va a conectarse en este día. Vamos a enlazarnos el día de hoy. He querido tratar de transmitir desde aquí de mi celular para saludarlos un momento aquí. Aleluya, Jesús Ramos, bendiciones. Jesús Ramos, Arturo Mateo, hola Arturo, ¿qué tal? Arturo Mateo, aleluya, hombre fiel. Vamos a esperar que algunos más se conecten en el nombre de Jesús. Y aleluya. Jeffer, buenas bendiciones. Jesús Elena, gloria a Dios. Hola Arturo. Jesús Elena, vamos a enlazarnos, vamos a compartir como estoy transmitiendo desde mi celular, pero luego lo voy a subir al YouTube para que puedan también, para que podamos nosotros tenerlo desde el YouTube. En el nombre de Jesús, ahí voy a compartirlo a mis contactos. Voy a compartirlo. Gracias, Señor. Mientras estamos compartiendo, yo le pido que usted también comparte este mensaje en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Vamos a compartirlo en el nombre de Jesucristo el día de hoy. Sé que más de uno ahí, está listo para compartir. Así que listo. Florencia Herrera, hermana Florencia, buenas tardes. Ya son las 12 del mediodía con 39 minutos. 12 del mediodía y 39 minutos. Vamos a compartir este mensaje. Quiero titularle Recibe por fe. Vamos a titularle de esta forma este mensaje: Recibe por fe. ¿Cómo recibir por fe? La palabra de Dios nos enseña en el libro de Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11, si usted tiene su Biblia, me gustaría que me acompañe al libro de Marcos. Me acompaña al libro de Marcos y ahí podemos nosotros compartir un momento en el libro de Marcos el siguiente mensaje de la palabra del Señor. Y dice el libro de Marcos de esta forma. Dice Marcos capítulo 11 y vamos a ver el versículo 24. Marcos capítulo 11, versículo 24. Yo le he titulado Recibe por fe, pero también podría titularse ¿Cómo recibir de Dios o cómo poder recibir del Padre, cómo poder recibir lo que estamos creyendo, cualquier cosa que estamos creyendo, cualquier cosa que usted decida creer, cómo recibirla. A veces nosotros nos hacemos muchas bolas para poder recibir por fe. Las personas se hacen muchas bolas para recibir por fe lo que es demasiado fácil para poder recibirlo. Y es demasiado sencillo. Y la Biblia nos enseña en el libro de Marcos capítulo 11, versículo 24, nos enseña algunos puntos importantes para que nosotros podamos recibir de Dios, recibir por fe. Así que vamos a orar un momento. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Te agradecemos, Señor, por cada persona que va a recibir de tu palabra el día de hoy y que está ahí atenta, Señor, a tu palabra. Señor, sabemos que tu palabra traspasa cualquier circunstancia, cualquier obstáculo, cualquier dificultad, cualquier cosa que se pueda levantar. Tu palabra es más que suficiente para poder bendecir a cada persona. Tu palabra, Señor, hizo los cielos y la tierra, y los ángeles, Padre, ejecutan tu palabra, y tu palabra es suficiente, papá,
para que nosotros podamos recibir y creer lo que nosotros estamos en fe. Así que Padre, te damos las gracias en el nombre de Jesús. Danos amplitud, ensanchamiento de lo que es tu palabra para poder bendecir a tus hijos que necesitan en esta hora cogerse de una palabra, cogerse de un versículo, cogerse de tu palabra y que no se muevan y que estén firmes en tu palabra. Señor, no hay nada imposible para aquel que cree no hay nada imposible. Y todas las cosas son posibles para aquel que cree. Así que nosotros, Padre, nos decidimos a creer y decidimos el día de hoy creer tu palabra por encima de todo. Gracias, Señor, porque no hay nada imposible para aquel que cree. En el nombre de Jesús, a ti la gloria, la honra y la alabanza. Muy bien, vamos a leer Marcos capítulo 11, versículo 24 y vamos a ver rápidamente cómo poder recibir de Dios. Marcos 11:24, Jesús está enseñando sobre la fe y nuestro Señor está enseñando sobre los principios de cómo creerle a Dios, cómo desatar nuestra fe, cómo pararnos en fe, cómo establecernos en fe, cómo movernos en fe y cómo caminar en fe. Jesús nos está enseñando y nos está ministrando aquí cómo movernos en fe, cómo pararnos en fe, cómo establecernos en fe delante de una circunstancia. Pero luego el Señor está explicando acerca de la oración de fe. Y dice allí entonces en Marcos capítulo 11, versículo 24, que es el versículo donde yo quiero centrarme, para que podamos nosotros, nuestras oraciones, ser respondidas y ser contestadas, accionar de acuerdo a lo que el Señor Jesucristo nos está enseñando, accionar de acuerdo a lo que Jesús nuestro Señor nos está diciendo que hagamos. Porque recuerde, la palabra de Dios es el manual para nosotros. Nosotros no podemos armar, por ejemplo, si tú te compras ahora que venden esos roperos, has visto que esos roperos a veces que los venden en los centros comerciales y entonces tú vas, lo compras y te dan un manual, te dan una hoja y en esa hoja te dan todo un manual donde dice esto va aquí y te van enseñando en el manual de dónde va la pieza tal y dónde la pieza tal y dónde la pieza tal y todo ahí asociado, cada pieza. Y de pronto cuando ya todo está armado, tú has utilizado el manual para poder armar todas las piezas. Si tú no tuvieses ese manual, entonces no podrías tú armar las piezas correctamente. ¿Por qué? Porque necesitamos nosotros del manual. El manual entonces nos ayuda a poder armar todas las piezas, a poder armar cada pieza que nosotros estamos armando de un ropero. Y de la misma forma, la palabra no solamente es como una instrucción, sino también sirve como un manual para nosotros poder recibir de Dios. Es el manual para que tú y yo podamos nosotros recibir, accionar, movernos, creer y muchas cosas más de la palabra de Dios. ¿Cómo podemos nosotros a través de ese manual? A través de ese manual entonces nosotros encontramos, encontramos cómo movernos a través del manual. Este manual es muy importante para que tú puedas recibir de Dios. El manual entonces te guía, te dirige, te ordena, te enseña para que tú puedas caminar conforme a lo que Dios quiere. Ahora, el manual de aquí, de la palabra de Dios, en el libro de Marcos, capítulo 11, versículo 24, nos está enseñando cómo orar y cómo recibir nuestras oraciones. Cómo orar y cómo recibir nuestras oraciones. Si tú haces oídos sordos al manual, y tú dices, bueno, pero yo estoy acostumbrado a orar de esa forma, déjeme a mí, yo estoy acostumbrado a orar. Tú nunca vas a armar. Si tú dirías, ¿sabes qué? Déjeme que yo, yo sé armar ese ropero y después colocas el ropero de una forma que ni siquiera lo puedes arreglar. Así de la misma forma es la palabra. La palabra es así, tú tienes que seguir el manual para que puedas recibir de Dios. Ese manual entonces te enseña y te guía para que tú puedas recibir del Padre. El manual entonces te dice cómo es que tú puedes recibir de Dios. El manual te enseña, el manual te instruye, el manual te prepara, el manual te enseña. Y aquí en el versículo 24, el manual nos está enseñando cómo recibir nuestras oraciones. Jesús lo está diciendo. Después de enseñar sobre la fe en el versículo 23, en el 24 nos dice cómo orar y recibir. Cómo orar y recibir. Cómo orar y recibir.
Y es solamente un versículo. En realidad son dos, porque el otro también está entrelazado. Pero yo quiero tratar el primero, y si podemos llegar al segundo, entonces vamos a tratar el segundo. Pero el primero dice Marcos capítulo 11, versículo 24. Atentos, por favor, esto es importante que tú lo estudies una otra vez, lo medites una y otra vez, lo tengas en tu corazón. ¿Por qué? Porque sea cual sea la situación que tú estás atravesando, sea cual sea la situación que tú estés pasando en estos momentos, sea cual sea la situación que tú atraviesas, tú tienes que dejarte guiar por el manual. Tú tienes que dejarte guiar por el manual de la palabra de Dios. El manual es la palabra de Dios. Entonces la palabra no es solamente ahí está puesta para que tú agarres y la leas no, no, no. La Biblia dice, sed hacedores de mi palabra y no tan solamente oidores. Porque si alguno es oidor y no hacedor, ese vive engañado a sí mismo. Entonces tenemos que ser hacedores de lo que Dios está diciendo aquí. De cada cosa que está escrita, debemos ser hacedores de la palabra. Entonces dice el versículo 24, respecto a la oración, cómo recibir, cómo hacer que Dios conteste nuestras oraciones, o cómo hacer que Dios responda a nuestras oraciones cuando nosotros estamos orando y creyendo por algo. La Biblia dice, yo a veces me quedo frustrado, a veces escucho a personas he escuchado gente que dice, pastor, oré, y me quedé frustrado porque no pude recibir, oré y me quedé frustrado porque no pude recibir. Y no recibí de Dios, no recibí mi milagro, no recibí nada, no recibí lo que estaba creyendo, no lo recibí. ¿Sabe qué? Hasta el día de hoy yo pienso que Dios no funciona. Yo pienso que Dios no es verdadero, yo pienso que Dios no es real, yo pienso que Dios no funciona, yo pienso que no es así. Pero la palabra del Señor nos dice aquí, en el libro de Marcos, capítulo 11, versículo 24. ¿Y por qué estoy dando tantas vueltas? Porque quiero decirte claramente lo que la palabra de Dios dice de cómo recibir tus oraciones o cómo poder recibir las oraciones de las cuales tú estás orando. Marcos 11:23 dice lo siguiente entonces, 11:24. Por tanto te digo, todo lo que pidas orando, cree que lo recibirás y vendrá. Dice allí en Marcos 11:24, no importa cómo tú hayas orado hasta el día de hoy, no importa cómo tú hayas hecho tus oraciones hasta el día de hoy, si tú te alineas, si tú quieres recibir algo de Dios, tienes que alinearte con la palabra de Dios. Tú tienes que alinearte con lo que está diciendo la palabra de Dios aquí. Y la palabra de Dios nos está diciendo aquí, por tanto te digo que todo lo que pidas orando, cualquier cosa que tú pidas orando, cualquier cosa que tú estás pidiendo en oración, sea todo lo que pidas, dice, por tanto os digo que todo lo que pidieres, cualquier cosa, lo que tú estás pidiendo en tu oración, sea que Dios obre en alguien, sane a alguien, sea que tú de pronto ores por tu misma vida o por tu persona o por una necesidad económica, por un trabajo, sea cual sea la necesidad, sea cual sea la situación o sea cual sea la necesidad que tú estás pidiendo, que estás orando. Jesús dijo que todo, por tanto te digo, todo lo que pidas en oración o todo lo que estás pidiendo en oración, y ahí entonces te habla de todo lo que estás pidiendo, de cualquier cosa que estás pidiendo. Dice, ¿qué más dice? Dice, todo lo que pidas en oración o orando, luego dice, cree que lo recibes y vendrá. Durante mucho tiempo la gente ha solamente hecho una parte, solamente ha pedido. Pero la palabra del Señor a mí me está diciendo que todo lo que yo pida, crea que lo recibo y entonces vendrá. Entonces hay 3 puntos que yo puedo encontrar y hasta 4 que yo puedo encontrar. Pero vamos a resumirlo en 3 aquí para no poder irnos muy lejos y para no poder estar muy amplios en esto, de tal forma que usted lo entienda con una sencillez de la palabra de Dios. Número 1 dice, por tanto te digo, todo lo que yo pida, orando. Entonces el primer punto es que tú vas a pedir. Pero cuando tú pidas, luego dice que sigas el siguiente paso, y es que el siguiente paso es cree que lo recibes. O sea, cree que lo tienes. El primer paso es
pedirlo, y el segundo paso es creer que yo lo tengo. Aquí está el punto. Muchos cristianos no han sido respondidas en sus oraciones porque ellos piden, pero no creen que lo reciben, no creen que lo tienen. No creen que lo tienen y están todo el tiempo, Señor, sáname, Señor, sáname, Señor, sáname, Señor, sáname, Señor, sáname, y el día de mañana y una semana y un mes y un año y se aburren y parece que Dios no escuchó. No es que Dios no escuchó, lo que pasa es que tú no seguiste las instrucciones del manual. Y las instrucciones del manual entonces te dicen exactamente cómo tú debes hacer. El manual nos está diciendo claramente entonces aquí, que está diciendo que cuando tú pidas, número uno, entonces tengo que venir a Dios pidiendo, porque quien lo va a hacer es Él, ¿verdad o no? Él es el que va a responder, Él es el que va a hacer la obra, Él es el que va a responder mis oraciones. Entonces todo lo que yo pida, dice ahí, todo lo que tú pidas, todo lo que pidamos, cualquier cosa que vamos a pedir, sea lo que, la necesidad que tú tengas, sea cualquier problema tuyo o de un familiar, todo lo que tú pidas, lo siguiente que dice es cree que lo tienes. Entonces, antes de que suceda, yo tengo que creer que ya lo tengo. Esto me hace pensar en un hombre llamado Yonggi Cho, Paul Yonggi Cho. Y este hombre, cuando comenzó su ministerio, y yo siempre les he compartido esto, porque esto es exactamente lo que yo les estoy predicando el día de aquí. Paul Yonggi Cho era un hombre que su iglesia era demasiado pobre. No había gran cantidad de gente allí, eran muy necesitados, eran muy humildes en la iglesia de Paul Yonggi Cho, y entonces de pronto él agarra y comienza a orar a Dios, y Dios le da ciertas instrucciones a él que él le pida, pero luego que se embarace de eso, y le dice, embarázate de eso hasta que suceda. Y entonces él pidió 3 cosas, una bicicleta, una silla y un escritorio, porque él necesitaba para trabajar. Entonces él pidió una bicicleta, una silla y un escritorio. Y luego él su congregación y decía, yo tengo la silla, la bicicleta y el escritorio. Yo tengo la silla, la bicicleta y el escritorio. Yo los tengo. ¿Él qué estaba haciendo? Paul Yonggi Cho estaba accionando de acuerdo a la palabra. Paul Yonggi Cho estaba accionando de acuerdo a lo que dice la palabra. Sucede que al tiempo vino lo que él estaba creyendo. Vino la silla, el escritorio y la bicicleta, tal y como él las había pedido y tal y como él las había creído. Entonces eso nos hace ver que la palabra de Dios siempre funciona para aquel que la aplica como realmente es la palabra. Como realmente es. Aquí Jesús dijo, y nosotros no podemos obviar lo que está diciendo aquí. Nosotros no podemos obviar y dejar de lado un paso y pensar que va a funcionar. No, la Biblia dice aquí claramente, por tanto te digo que todo lo que pidas orando, cree que ya lo tienes. Cree que ya es tuyo. Es decir, cree que ya es tuyo. Entonces el primer paso es pedirlo, el segundo paso es convencerme de que ya lo tengo. Convencerme yo mismo de que ya me lo dio. Convencerme yo mismo. Hay gente que dice, Señor, sáname de mi enfermedad, sáname de esto. Y a todo el mundo le anda contando que están enfermos. A todo el mundo le anda contando que están mal. Y entonces, cuando le pidieron a Dios y le pidieron a Él, nunca creyeron que estaban sanos. Nunca creyeron y nunca recibieron su sanidad. Por eso nunca se manifestó. Por eso nunca se manifestó. Por eso la palabra del Señor es tan veraz y tan clara en lo que está diciendo. La palabra de Dios es pero tan sencilla que hasta un niño la puede comprender, que hasta un niño la puede entender. No hay necesidad de que nosotros le demos tanta vuelta al asunto, sino simplemente tenemos que explicarla para que la gente pueda salir de su forma como han estado caminando, para que puedan entrar a la forma de la palabra de Dios, para que le funcione tal y como la Biblia lo está diciendo. Aquí está diciendo claramente, entonces, por tanto te digo, todo lo que pidas orando, cree que ya lo tienes, cree que lo has recibido, dice aquí, cree que lo has recibido, cree que ya lo tienes. Entonces, cuando yo pido algo, lo segundo que yo debo de hacer es convencerme de que ya lo tengo. Convencerme de que ya lo tengo. Y eso es muchas veces lo difícil, para que es tan fácil y es tan sencillo, pero la gente lo torna difícil. La gente lo torna difícil y dice, ¿cómo puedo yo convencerme? ¿O cómo yo puedo creer que yo estoy sano? Es que para que venga la respuesta, primero yo tengo que creer que ya lo tengo.
Primero yo tengo que creer que ya está hecho para que entonces suceda, para que entonces pueda venir. Demasiadas personas durante mucho tiempo, demasiada gente durante mucho tiempo ha dado tantas vueltas en este asunto, ha obviado tantas cosas. Gente que inclusive se ha apartado del camino porque dice: yo oré 20 años por mi marido, oré 20 años, 30 años por mi marido, por mi casa, oré 20, 30 años por mi familiar y no sucedió nada, no pasó nada, no se arregló nada. Y ¿sabe qué? Me tuve que apartar del camino porque eso realmente no funciona, es una mentira. No es que no funciona, sino que tú no oraste de acuerdo a lo que la instrucción de la palabra te está mandando. Aunque la instrucción de la palabra te está mandando, número 1, te está diciendo pídele. Número 2, te está diciendo cree que ya lo tienes. Número 2, entonces te está diciendo cree que ya lo tienes. Entonces, por ejemplo, si yo vengo a pedirle por mi sanidad o por tu sanidad, tú vienes a pedirle por tu sanidad a Dios, lo primero que tú haces es se lo pides: Padre, yo te pido, Señor, sanidad para mi cuerpo, yo te pido esto y te pido el otro. Pero lo segundo es que yo agarro y creo que ya lo tengo, creo que yo estoy sano, creo que ya estás sana, y lo comienzas a creer en tu corazón, y todos los días te convences de eso, te convences de que estás sano, te convences de que realmente Dios ha traído sanidad a tu cuerpo, ha traído respuesta a tu vida, ha traído respuesta a tu cuerpo. Entonces comienzas a convencerte, te convences de esa verdad, comienzas a convencerte en tu corazón: yo creo que estoy sano, yo creo que estoy sano, y ahí estás hasta que lo realmente en tu corazón sea una realidad, pero tan real que cuando tú llegas a convencerte en tu corazón, porque aquí dice cree que ya lo tienes, y entonces sucederá. Y entonces va a venir la respuesta. Dios no está deteniendo que venga la respuesta. Dios no está parando que venga la solución. Dios no está parando que venga la respuesta. Lo que está sucediendo es que hay cristianos que no están orando de acuerdo a la palabra. Hay cristianos que no están orando de acuerdo a lo que dice la Biblia aquí. Entonces, punto número 1, te los vuelvo a repetir, para que cambien tu manera de orar, para que cambien tus oraciones. Te aseguro que tus oraciones serán más respondidas. Te aseguro que Dios va a responder tus oraciones con más libertad, y tú vas a decir: wow, realmente funcionó, oré y vino, sucedió lo que estaba pidiendo. Te vas a regocijar, te vas a alegrar, va a salir un cántico nuevo en tu corazón, y vas a decir: gracias, Señor, realmente funcionó, realmente la palabra era verdad. Claro que la palabra siempre es verdad, claro que la palabra siempre ha sido la verdad, claro que la palabra siempre ha sido la verdad, pero ella, entonces tenemos que accionar conforme a ella. Número 2, entonces, cree que ya lo tienes. Hoy día conversaba con una mujer y le estaba explicando esto y le estaba explicando esto de aquí, y le decía: tú tienes que creer que ya lo tienes. Tú tienes que creer que ya lo tienes. ¿Para qué? Para que suceda. Tienes que creer que ya es un hecho. Tienes que creer que ya lo tienes, y entonces dice aquí que va a suceder. Entonces dice aquí que va a suceder. Dice: va a pasar, vendrá. La respuesta va a venir. Entonces, la responsabilidad número 1 es la responsabilidad de Dios. ¿Y cuál es la responsabilidad número 1 de Dios? La responsabilidad número 1 es pedirle a Dios. Dice: todo lo que pidas. Dice: cree que ya lo tienes. Segundo, entonces, creo que ya lo tengo. Ya le pido algo a Dios, le pido cualquier cosa, vengo a Dios y le pido: Señor, te pido por tal o cual situación. Y luego agarro y digo: yo creo que lo recibo, yo creo que lo recibo en esta hora, lo recibo en el nombre de Jesús, lo recibo, Padre, lo recibo, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Recibo la respuesta, recibo la respuesta que necesito para esta situación. La recibo en el nombre de Jesús, la recibo, y estás allí todos los días, oras creyendo que ya lo tienes, oras creyendo que ya lo tienes. Señor, gracias porque ya me lo diste, gracias porque ya lo hiciste, gracias porque ya me lo diste, gracias porque ya está, gracias porque es un hecho que ya está, gracias porque ya está, y estás allí. Entonces, haciendo la primera parte la hiciste, la segunda parte tienes que hacerla también. Entonces estás allí todo el tiempo. Gracias, Señor, gracias porque lo hiciste, gracias porque has respondido, gracias porque es verdad, gracias porque tú eres real, gracias
Gracias porque tú no fallas. Gracias porque tú eres el Dios del universo. Gracias, Señor. Y ahí estás convencido de que ya lo tienes. Convencido de que ya lo tienes. Si tú haces la primera y la segunda parte, te aseguro por la verdad de la palabra de Dios que la tercera parte sucederá y es que vendrá. La tercera parte sucederá y es que vendrá. Entonces, la primera es que tú pidas, la segunda es que tú creas que ya lo tienes y la tercera es que va a suceder, se va a manifestar, aleluya. Yo le estoy hablando a alguien que está necesitando el día de hoy una petición contestada. Yo le estoy hablando a alguien que el día de hoy está buscando una petición contestada y está deseando un milagro, está deseando algo de parte del Señor. Le estoy hablando a alguien que necesita urgentemente la respuesta. Le estoy hablando a alguien que está diciendo, no sabía qué hacer, no sabía cómo orar, pero el día de hoy Dios te está dando la solución a través de la palabra. Dios te está dando la solución a través de la palabra y te está diciendo, hey, hay solución, hay respuesta, no te preocupes, solamente sigue mis instrucciones, solamente sigue mis pasos, dice el Señor en su palabra, solamente sigue mis pasos, solamente sigue lo que yo te estoy enseñando y tu oración será contestada, pero tienes que hacerlo tal y cual como dice mi palabra, tienes que hacerlo tal y cual como dice la palabra de Dios. Por tanto te digo, todo lo que pidas en oración, todo lo que pidas orando, cree que ya lo tienes, 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 aleluya, oh aleluya. Mira, demasiadas veces, demasiado tiempo la persona ha hecho el primer paso solamente, demasiado tiempo las personas han hecho solamente el primer paso. Y solamente han hecho el número uno. ¿Y cuál es el primer paso, pastor? Pedir. Lo único que han hecho muchas veces es pedir. Y han pedido, y han pedido, y han pedido, y han pedido, y han pedido. Y allí se han quedado, pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo. Y la palabra de Dios dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y solamente han hecho pedir. Y como no le funcionó, entonces dicen, ay, pero no me funcionó. Parece que no sucedió, parece que no se arregló nada. Parece que las cosas siguieron igual, Dios no quiso. De repente no era la voluntad de Dios. Y entonces, y esto y el otro. Y comenzamos, y muchas veces, hermano, a veces sucede que nos inventamos cosas para poder agarrar y tratar de suplir de pronto cosas que realmente la palabra está diciendo que funcionan. Ahí la Biblia está diciendo, dice, por tanto te digo, y quiero leértelo de otra versión para que tú lo veas, quiero leértelo de la versión Dios habla hoy, y dice, por eso les digo que todo lo que pidas en oración, cree que ya lo has conseguido. La versión Dios habla hoy dice, cree que ya lo has conseguido. Cree que ya lo has conseguido y lo recibirás. ¿Ves? Cree. Lo que está diciendo es cree. Primero pide y luego cree. Cree que ya lo has conseguido. Eso está diciendo, pide, pero cree. Pide y cree. Pide y cree. Pide y cree. Y las personas muchas veces solamente se quedan en pedir. Y piden durante años. Y piden durante años y nada sucede. Y van a Dios y dicen, Señor, te pedí, nada sucedió. Y dice aquí la palabra de Dios otra cosa. Dice, por tanto te digo, todo lo que pidas en oración, cree que ya lo tienes. Así que si tú el día de hoy no te has convencido de tus oraciones, y no has creído tus propias oraciones, y no has creído lo que has orado, ¿qué te parece si el día de hoy lo haces? ¿Qué te parece si el día de hoy tomas la decisión y dices, hoy día decido creer lo que yo oré? Hoy día decido creer lo que yo durante meses estuve pidiendo, pero hoy día, y marcas el día, y anotas el día, anotas la hora y dices, este día decidí creer por esto.
Este día decidí creer por esto y a partir de este día lo recibo, lo tengo, lo poseo, lo tomo, me apropio de ello, lo poseo y ahí estás firme creyendo que ya lo tienes y ahí estás y lo tienes y es tuyo y haces como John Guichó, como el pastor John Guichó, que es uno de los pastores más grandes de la iglesia de Corea y lo tienes y lo posees y ahí es tuyo y lo tomas y te apropias y lo posees y ahí lo tienes y ahí dices es mío y lo poseo y lo tomo y me apropio de ello y allí estás establecido en eso y aleluya y te apropias de ello y lo tomas y no te mueves de allí porque estás siguiendo las instrucciones del manual. El manual está diciendo pídelo pero luego cree que ya lo tienes, pídelo pero luego cree que ya lo tienes, y ahí estás creyendo que ya es tuyo, aleluya. No te sales ni para uno ni para otro lado, simplemente lo crees y ahí estás creyendo que ya es tuyo, creyendo que ya lo tienes. ¿Y qué dice la Biblia? Vendrá. Eso es lo que va a suceder, va a venir, se va a manifestar, se va a revelar, va a suceder, va a venir. No es que no va a venir, va a venir. Porque ¿quién lo dice? El pastor Juan Manuel lo dice. No, lo está diciendo la palabra de Dios. ¿Quién lo dice? Jesucristo de Nazaret, el creador del cielo y de la tierra, lo está diciendo. Nuestro Señor de señores y nuestro Rey de reyes lo está diciendo. Él es el que está diciendo esto. Yo no lo estoy diciendo, yo solamente estoy explicando lo que el Señor está diciendo. Pero quien escribió esto y quien lo selló con su sangre fue el Señor Jesucristo. Él fue el que escribió y selló esto con su sangre. Y por eso dice aquí: por tanto te digo que todo lo que pidieres orando, cree que ya lo tienes. Cree que ya lo tienes. ¿Qué tengo que hacer, pastor? Después que pido, convencerme que ya lo tengo. Convencerme que ya Dios lo hizo. ¿Qué haces cuando tú lo crees? Cuando te convences, estás dando el siguiente paso para que se manifieste o venga o suceda. Estás dando el siguiente paso para que suceda la respuesta. Te aseguro que vendrá por el poder de la palabra. Vamos a orar el día de hoy de acuerdo a Marcos 11, 24. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, estamos aquí creyendo. Estamos aquí creyendo, Señor, por las necesidades de tus hijos. Tus hijos durante mucho tiempo, Padre, pidieron, pero nunca creyeron. Muchos sí, pero otros nunca creyeron, Señor, que ya lo tenían. Pero el día de hoy se afirman en esta verdad y deciden creer que ya lo tienen. Deciden creer que ya es suyo, tal y cual como lo dice tu palabra, Señor. Pida y luego cree que ya lo tienes. Y tu pueblo entonces está creyendo que ya lo tienen. Oh, aleluya. Cualquier necesidad que tú estés, cualquier necesidad, cualquier situación, cualquier necesidad que tú estés atravesando, sea económica, sea física, sea cualquier necesidad que tú estés pasando, pídela y luego cree que ya lo tienes. Padre, te doy gracias porque yo creo que lo tengo. Yo creo que es una realidad. Yo creo que ya está hecho. Yo creo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Y comience a recibir ahora sus peticiones. Recíbalas. Reciba sus peticiones. Reciba las peticiones. Si usted durante mucho tiempo no lo hizo, nunca recibió sus peticiones. Usted oró por un cáncer, usted oró por una enfermedad de coronavirus, usted oró por cualquier cosa y usted nunca recibió, nunca lo tomó y lo poseyó su sanidad. Entonces usted tiene que hacerlo ahora. Comience a hacerlo y diga: yo recibo lo que estoy creyendo, lo recibo y lo tomo ahora. Recibo en el nombre de Jesús. Lo recibo ahora, recibo lo que estoy creyendo, lo recibo por el poder de la palabra, lo recibo en el nombre de Jesús, lo recibo ahora, lo recibo y lo poseo ahora, lo recibo. Y levanta tus manos ahí donde estás y di: yo recibo y poseo ahora lo que te pedí, Señor. Ahora lo tomo, lo poseo, lo recibo. Y levanta tus manos y di: lo recibo en el nombre de Jesús. Recibo mi sanidad, recibo la respuesta,
recibo esto, recibo el otro en el nombre de Jesús y lo recibo en el nombre de Jesús, y te apropias y lo posees y lo tomas en el nombre de Jesús y lo posees ahora y lo tomas en el nombre de Jesús y es tuyo. Y a partir de ese momento tus oraciones cambian y todos los días vas a Dios y le dices: gracias, Señor, por haberlo hecho, ya lo hiciste. Gracias, Señor, porque ya es un hecho. Y todos los días te mueves creyendo que ya lo tienes, creyendo que ya es un hecho, creyendo que ya es una realidad. Y todos los días entonces te mueves bajo ese movimiento, aleluya. Todos los días comienzas a moverte bajo esa circunstancia. Todos los días comienzas a accionar en esa verdad. Todos los días comienzas ahí a creer y creyendo que ya lo tienes, y creyendo que ya lo tienes, y creyendo que ya lo tienes. Y te paras ahí en esa verdad y ahí estás creyendo que es una realidad y dices: Señor, gracias, yo lo tengo. Gracias, Señor, porque ya lo hiciste. Gracias, Padre. Gracias, gracias, gracias. Y ahí te mantienes, y ahí te mantienes. Aleluya. Hiciste la primera, hiciste la segunda parte. Es de Dios hacer la tercera. Y dice: vendrá, vendrá, se manifestará. Es de Dios hacer la tercera. Aleluya. Y Él dice: entonces vendrá, entonces vendrá. Aleluya. Yo le estoy hablando a alguien que va a recibir el día de hoy. Le estoy hablando a alguien que va a recibir durante mucho tiempo ha tenido situaciones difíciles, pero ahora va a recibir. Le estoy hablando a alguien que va a recibir el día de hoy. Le estoy hablando a alguien que va a recibir. Le estoy hablando a alguien que necesita un milagro. Le estoy hablando a alguien que durante mucho tiempo parecía que sus oraciones no estaban respondidas, pero de pronto se paró en la palabra, se estableció en la palabra y algo comenzó a suceder. Ay, 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 ay. Se prendió el fuego aquí. Se prendió la gloria de Dios. Se prendió el fuego. Y te digo de parte del Señor, en el nombre de Jesús, tus oraciones van a ser respondidas. Tus oraciones van a ser contestadas. Tus oraciones van a ser respondidas de una manera diferente. Tú vas a decir: Señor, así era la cosa. Así era la cosa. Y entonces tú vas a gozarte y a regocijarte. Y vas a contarle a la gente y vas a decir: hey, mira, así se pide, así se cree y así se recibe. Así se pide, así se cree y así se recibe. Alabado sea el nombre de Jesús de Nazaret. Hay alguien que está conmigo el día de hoy aquí y quiere recibir de Dios. Yo te digo de parte de Dios, ya tal vez te cansaste de pedirle. Tal vez te cansaste de pedirle. Estabas pidiendo una y otra vez y parecía que nada sucedía. Y es que lo hacías la segunda parte. Y la segunda parte era que lo creas que ya lo tienes, que lo poseas en el espíritu, que comiences a creer que ya lo tienes. Dice: cree que ya lo tienes y entonces sucederá. Y entonces se manifestará. Ay, yo le estoy hablando a alguien que quiere moverse en esto. Yo le estoy hablando a alguien que quiere moverse en esta verdad. Alabado sea el nombre de Jesús de Nazaret. Le estoy hablando a alguien que quiere moverse en esta verdad de la palabra. Oh, gloria. Sí. Le estoy hablando a alguien que quiere moverse en esta verdad y quiere decir: Señor, gracias. Gracias porque tu palabra es verdad. Gracias porque tu palabra es la realidad para mi vida. Gracias porque ella es el fundamento de mi casa, de mi familia, de mi hogar. Gracias, Señor, porque ahora entiendo, ahora comprendo. Ahora entiendo, Señor, por qué mis oraciones no eran respondidas, pero el día de hoy lo poseo, lo tomo, me apropio de ello, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. A ti la gloria, la honra y la alabanza. Gracias, Señor. Quiero darte la oportunidad. Vamos compartiendo este mensaje, vamos compartiendo. Quiero darte la oportunidad de poder aceptar a Jesucristo como el Señor de tu vida y de poder invitar a Jesús como el Señor de tu casa, de tu familia. Y poder invitar no hay milagro más precioso que Jesucristo entre en nuestro corazón. No hay milagro más precioso que Jesucristo pueda entrar en nuestro corazón. No hay milagro más precioso que el Señor pueda entrar en nuestro corazón. Creo que ningún milagro puede compararse a ese milagro del nuevo nacimiento. Y quiero invitarte a que hagas una oración de fe, invitando a Jesús a tu vida y diciéndole: Jesucristo, yo te invito, te dejo entrar en mi corazón, te dejo entrar en mi vida, perdóname mis pecados, me arrepiento de haber vivido la vida que vivía y hoy te dejo entrar en mi vida, para siempre, Señor, para siempre, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, gracias por el poder de tu palabra, gracias por la verdad de tu palabra, gracias por el mensaje, Señor. Gracias porque tú eres fiel y tú no fallas nunca a tu palabra. Tu palabra es la realidad y la verdad para mí y para cada uno de los que estamos oyendo aquí y afirmándonos en tu palabra cada día, afirmándonos en la verdad de tu palabra y establecidos en la verdad. Te doy gracias, Señor, por este fundamento. Te doy gracias por la firmeza de tu palabra. Gracias por la verdad de tu palabra.
Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias porque para el que cree no hay nada imposible. Y yo creo esta noche, esta mañana, en esta tarde ya. Yo creo, Señor, en el nombre de Jesús. Levanta tus manos y adora. Levanta tus manos y adora ahí. Adora a Dios, adora a Dios, adora a Dios, adora a Dios. Adórale, 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 adórale. Y esta prédica, escúchala una y otra vez. Óyela una y otra vez, en el nombre de Jesús. Y compártela. No hay nada mejor que podamos compartir lo que Dios nos ha revelado a nuestro espíritu, para poder bendecir a los que necesitan, para poder bendecir. La mayor riqueza que se te puede dar es la palabra de Dios. La mayor riqueza que se te puede bendecir es la palabra de Dios a tu vida. Porque con la palabra el resto es historia. Bendiciones. Buenas tardes. Feliz almuerzo. Que almuercen bien en el nombre de Jesús. Jesucristo les ama. Él es el Señor. Y ya seguimos compartiendo la palabra.